Nuevamente, amados hermanos, pase a vosotros, trayendo a la memoria las palabras con las cuales el día de ayer se iniciaba este día de reposo a través de nuestro hermano ministro Ismael Cedillo, y él nos hablaba la importancia de que nuestro pensamiento, nuestro corazón esté realmente delante de Dios, que aún estando en su templo no haya otro pensamiento nuestro ajeno, porque entonces estaríamos nosotros pues pecando contra nuestro Dios por no tener ese temor en nuestros corazones. Antes de que se sienten, vamos a hacer algo, y somos más hombres en esta ocasión que mujeres, pero las mujeres van a decir, déjame oír tu voz, y los varones vamos a decir, a él oí, pero los van a hacer con una voz dulce, así, hermosa, como es la voz de la mujer. A ver, vamos a hacer un ensayo. A ver, hermanas, déjame oír tu voz. ¿Cómo lo dirían? Exprésenlo dulcemente. También mis hermanos en plataforma. A él oí. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Buscamos el Evangelio según Mateo, capítulo 17, y ponemos nuestra vista leyendo el verso número 5. Mateo 17, verso 5. El Señor nos habla de que llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte, y estando en ese monte dice que se transfiguró delante de ellos, y el rostro del Señor resplandeció juntamente con sus vestidos blancos. Ellos se turbaron porque al parecer dice que vieron a Moisés y a Elías hablando con el Señor, y inmediatamente el que reacciona es Pedro, y le dice, Señor, ¿quieres que nos quedemos aquí hasta que construyamos 3 pabellones? Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. ¿Y qué le dijo el Señor en el verso 5, hermano Carmelo? Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Amén. Gracias. La voz del Señor era muy potente y poderosa, que vino a acabar todavía uno, a perturbar el espíritu de Pedro y de Jacobo y de Juan, que tal vez no sabiendo o no alcanzando a comprender lo que sus ojos habían visto, dice que Pedro, como siempre, tomando iniciativas prestas, Señor, esto significa que tenemos que hacer delante, en este lugar, un altar, ¿cómo se me fue la palabra? Un pabellón, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y se escuchó esa voz que dijo, a él oí. Este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento, a él oí. Y confundió tanto más, porque dice el verso 6, que oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Por lo tanto, el Señor tuvo que acercarse a ellos y decirles que no temáis, levantaos, no temáis. Y cuando ellos alzaron sus ojos, dice que a nadie vieron, sino solamente el rostro del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice, de lo que ahora han visto, que no diga nada, guárdenlo. Hermanos, qué hermoso habrá sido escuchar la voz del Maestro. Todos aquellos que tuvieron la dicha, la bendición, todas aquellas gentes de escuchar la voz. Qué dulce habrá sido la voz del Maestro, que con solo escucharle era como un ungüento que caía sobre el cuerpo de todos los que les escuchaban. La Biblia dice que cada que el Maestro hablaba, ¿qué hacía la gente? Se maravillaba de las palabras y de la forma que había. El libro de los Cantares, refiriéndose a la mujer, a la iglesia, le dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro.
y le dice que hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Si nosotros hoy escucháramos no ver el rostro, sino la voz del Maestro, caeríamos sin duda como Pedro, como Juan, como Jacobo, confundidos. Pero qué bendición de aquellos hombres. Hoy entiendo que nuestro Dios también nos deja oír su voz, porque nuestro hermano Pablo, hablando a los hebreos, dice: Dios, habiendo hablado a los hombres en muchas maneras y en muchas formas en otro tiempo, hoy que nos habla por medio de su Hijo, al cual constituyó. Creo que cuando nosotros hemos manifestado un amor a Dios, una entrega a Dios, nuestra vida se ve transformada, nuestra vida se ve iluminada, se ve prosperada. Y cuando hay algo que desempaña ese encanto, inmediatamente quizás nuestras conciencias o nuestro corazón reconoce que algo no está bien. Oír la palabra de nuestro Dios es algo hermoso. Hoy escuchamos un mensaje en la mañana y volvemos a escuchar la palabra de Dios con el propósito de ser edificados. Los profetas en otro tiempo hablaron en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, para que el pueblo atendiera. En Jeremías capítulo 7 nos dice estas palabras el profeta de aquella actitud un poco lamentable por parte del pueblo, que no gustaron atender la voz del Señor. Ese es el lamento del profeta Jeremías, capítulo 7, verso 28. Dice: les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni tomó corrección. ¿Qué pasó? Perdióse la fe, y de la boca de ellos que fue cortada. ¿Qué palabras? Cuando ellos pensaron que la voz de Dios les lastimaba, que la voz de Dios era molesta a sus oídos, a través de las enseñanzas, de los mandamientos, cuando ellos no aceptaron esa voz para corrección, dice que en ellos pasó algo. Se perdió, ¿qué, hermanos? Se perdió la fe. Y eso es algo muy importante que en este tiempo debemos de cuidar, que nuestra fe no se pierda. ¿Con cuánta razón nuestro hermano Pablo, hablando a los Romanos capítulo 10, si ustedes lo recuerdan, si no lo buscamos prestamente, y nos dice desde el verso 17 en adelante algo importante de una voz que para el pueblo de Israel en aquellos días, dice que por eso perdieron la fe, porque no gustaron escuchar la voz de nuestro Dios. 10, dice el verso 16, mas no que no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, dice el apóstol, que no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de las tierras palabras de ellos. Mas digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré ira. Y Isaías determinantemente dice: fui hallado
de los que no me buscaban. Manifestéme a los que no. Hay quien no gusta la palabra de Dios. Les es pesada a sus oídos. Les da tal vez cansancio o pereza meditar la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes tengan la práctica de escuchar algunos temas que se repiten. Ahora que se está trabajando mucho en el YouTube, escuchar las predicaciones. Hay veces termina la actividad virtual y me quedo, aunque dé las 11, 12 de la noche, vuelvo a ver todo el programa, aunque ya lo vi, lo vuelvo a ver, tratando de retener alguna palabra que no alcancé a escuchar, algún sentir o aún mirar también los errores que se pudieron ver cometidos. Pero el oír la voz de Dios, hermanos, es algo maravilloso. ¿Recuerdan de aquel varón Simeón que tomó en sus brazos al Señor Jesús para presentarlo? Él tuvo la dicha de que el Señor lo eligió. ¿Por qué lo elegiría? Sin duda porque era una persona pía, temerosa de Dios. Él había entrado ya en grande vejez. No sé exactamente cuántos, pero no menos de 80 años, porque así se consideraban, como dice Ana, a sus 80 años de edad, su vejez. Pero dice una palabra muy bonita Lucas. ¿Qué hacía él? ¿Qué esperaba? ¿Y cómo esperaba? Lucas 2 dice, 2:25, que él esperaba con paciencia. Estaba esperando con paciencia. ¿Qué esperaba? La consolación de Israel. No se desesperó, tampoco miró que sus días se acababan, tampoco pues dijo, a lo mejor voy a morir y nunca veré esa voz o esas palabras que el ángel me ha hablado. Él tenía esa paciencia, ya lo busqué. 2:25 de Lucas. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Verso 26. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo. ¿Qué, hermanos? Podía tener dos pensamientos. Uno, pues no voy a morir hasta que no llegue ese día, y ojalá que el Señor tarde muchos años, porque esa es una palabra de Dios. Pero por otra, estar pensando, cada día estoy más viejo y no veo esta promesa de Dios, ¿cuándo va a venir? Así que aquel día el mismo Espíritu le dijo que fuera al templo y miraba cómo José y María cumplían con el mandamiento de la ley de Moisés, ofreciendo el sacrificio de purificación de los 40 días. Y luego que hubo terminado el sacerdote, quiero ver cómo se acerca este anciano. ¿Cómo lo imaginan? Barbado, viejo. Podríamos pensar que hasta sucio. No lo creo. Porque él sabía que lo que iba a hacer no era cualquier cosa. Pienso que en aquel día el hombre iba mejor vestido que el sacerdote. Entró en el templo y ve a Jesús y a María. Sin saber nada, ellos se acercó y pidió al niño en sus brazos. Quisiera ver esa parte escénica, como cuando una madre lleva a su hijo y alguien tiene curiosidad o deseo de verlo y se llega a él y se lo pide a su madre que se lo dé porque lo quiere cargar. Si pudiera ser una madre egoísta, decía, no, pues no lo conozco, ¿cómo se lo voy a dar? Se le vaya a caer de las manos. Pero María se lo puso en sus manos. Aquel hombre cano, viejo, pío y temeroso de Dios. Señor, ahora despide a tu siervo en paz,
porque mis ojos han visto la redención de Israel. Hermanos, qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Ya se les olvidó a ustedes esas palabras del maestro que decía que en aquel día Él va a juntar, como el pastor junta a las ovejas y a los cabritos, y a los cabritos pondrá a la izquierda y a las ovejas a su derecha. Y cuando estén reunidos, ese gran rebaño, ¿qué va a decir el maestro? Venid, benditos de mi Padre. ¿No es hermosa esas palabras? ¿No son gratas a nuestros oídos? Tal vez nuestro Padre en carne y sangre algún día nos abrazó, nos besó y nos dijo, mi hijo. Y sentimos bonito. Pero estas palabras llenas de promesa, de vida, son muy hermosas, hermano. Por eso leíamos, como decían las mujeres, déjame oír tu voz. Y nosotros decimos, ¿qué? A Él oír. Créanme, hermanos, que hay veces cuando leo la palabra de Dios, puedo leerla por interés de qué voy a predicar, qué tengo que investigar o de qué voy a tocar. Pero hay veces que me detiene algún pasaje y me hace llorar, me hace temblar. Y hay veces sueño con lo que se dice ahí en esas palabras, en esa promesa. Creo fielmente que la palabra de Dios es veraz y que sus promesas son fieles. Y me siento consternado porque esta letra es tinta escrita en un papel, pero su fondo, su substancia, ¿qué es, hermano? Es vida eterna. No podemos despreciar la vida eterna. ¿O sí? No podemos despreciarla. Tal vez humanamente en esta vida pensamos que el dinero resolvería nuestra vida y sería la felicidad. Pero esto no es así. El Señor lo dijo, que el oro es corrompido por el orín o el hollín. Y Él dice, no hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Hoy se insiste e insistimos mucho, hermanos, en meditar la palabra de Dios. Tuvo mucha razón mi hermano anoche en su mensaje, porque a veces, no, ya leí, ya creemos que una partecita, ya estoy liberado para hacer mi quehacer, para dormirme, para ir a ver la tele. Pero cuando debiéramos realmente encontrar en la Escritura palabras de vida. Déjame escuchar tu voz. Y nosotros, o el Padre dice, a Elohim, al Hijo. El Señor tuvo la grande bendición de que mucha gente viniera a Él. Marcos, este evangelista, se caracteriza en este evangelio por citar muchos de los eventos públicos del Maestro. Y a Pablo le interesa, o a Marcos le interesa citar las gentes. Él habla siempre de multitudes de gentes. Marcos capítulo 3, versos 7 y 8. Dice, mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, ¿y qué? Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón. Grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a Él. ¿Qué nos hace pensar aquí nuestro hermano? Hoy decimos,
va a haber un culto especial en tal lugar. ¿Quién va? Y decimos, no, pues no puedo, tengo otro compromiso, no tengo en qué irme, me levanto tarde. En otros tiempos la iglesia no era así. Se decía, vamos a tener un culto de avivamiento, va a venir tal predicador, ¿y qué hacíamos? Íbamos. Hoy no hay esa disposición. Hoy no hay esa voluntad. ¿Será porque no es Cristo? Pero ahí va a estar Cristo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Dice que vinieron de diversas ciudades: Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, provincias completas, Tiro, Sidón, y desde luego hacían una grande multitud. Era de llamar la atención la convocación política. Y hace unos días se hablaba de 1 millón y más de gentes que fueron para escuchar a un presidente. Y no hablaré en cuanto a esa parte de la política, sino hablo en cuanto a la disposición y la voluntad de toda esa gente. Y que ha tenido, y que aunque algunos le digan que por ignorancia, o les llamen borregos o acarreados, eso no importa. Lo que trato de ver, de hacer ver, que donde quiera que iba el maestro, iba una grande multitud. Algunos porque querían oír sus palabras, otros porque querían ver sus milagros, y otros porque querían ser sanados, y otros porque se complacían ver cómo el Señor de lo poco multiplicaba los alimentos. Y todos comían, porque el Señor nunca quiso que su pueblo volviese vacío, que siempre fuera alimentado. Esa era una de las cosas del Señor. Más adelante en el capítulo 4, dice el verso 36, nuevamente: y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Digo, pues no era el Titanic ni era algún otro, ¿verdad?, que llevara. Eran embarcaciones ad hoc de aquellos tiempos. Y pues hasta es de sonreír cuando dice la Biblia barquitos. Yo lo leo y me acordaba de esos barquitos que hacíamos de papel en la escuela y que nos gustaba ponerla cuando pasaba aquí la calle llena de agua en aquellos tiempos, después de la lluvia. Y poníamos nuestros barquitos y echábamos carreritas a ver qué barquito llegaba más lejos. Pero tampoco refiere a eso. Refiere que se llenaban aquellos lugares porque todos querían seguir al maestro. 5 de aquí, 31, verso 31 del capítulo 5. Por eso le dije que Marcos se especializa en darnos la importancia de las multitudes. Y le dijeron sus discípulos: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Cuando aquella mujer que estaba enferma, hacía 12 años que ella estaba enferma de flujo de sangre. Primero tratar de entender a la mujer. No era una mujer grande. Entendemos que ese flujo vino en esa etapa de desarrollo de pubertad en la mujer. 12 años llevando esa enfermedad, con vergüenza, con pudor, tal vez sabiendo solamente su madre y las más cercanas a ella. Pero ella dijo en su corazón que si tan solo yo tocare su manto, seré sana. Y lo hizo. Y cuando el maestro entendió que había salido de él virtud, él dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, maestro, es tanta la gente y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Imposible. Capítulo 6, verso 34. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor,
y les comenzó a enseñar muchas cosas. Les gustaba a las gentes escuchar esa dulce voz, como el Sermón del Monte. Qué hermosas palabras de Mateo 5. Empieza a dar bienaventuranzas y después de ello empieza a dar una serie de enseñanzas con las cuales el hombre debería de vivir. Verso 45. Y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fuera al monte a orar. Verso 48. Y los vio fatigados, bogando porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. Quería que descansaran, que se confortaran. Pero cuando llegaron a la otra parte de la ciudad, después de que experimentaron aquella noche el viento recio, que la mar se hundía y que él la sosegó, llegó y otra vez la multitud le esperaba. Podría seguir hablando, que mucha gente se complació en escuchar la voz de Dios, hermanos. Miren esto que dice Mateo, muy interesante también. Mateo capítulo 9, porque no era gente solamente que quería escuchar, era hombres también necesitados, eran hombres que buscaban una manifestación de Dios. Verso 27. Y pasando Jesús por ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Por qué tuvieron fe? Lo estaban siguiendo. Solamente miraron los milagros, oían sus palabras, creyeron. Dice que los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les dijo con rigor: por favor, no quiero que nadie sepa esto. No quiero que nadie sepa esto. Y luego le traen un mudo endemoniado. Hermanos, qué hermoso es escuchar al maestro. Hoy esto no son cuentos para los niños, no son distracciones para nadie. Es la fe de Jesús, la cual nosotros creemos y oímos. Hoy les dije hace rato, al terminar el culto se acercó este varón de nombre Daniel. Ya les dije de la enfermedad de los huesos, la artritis. Había escuchado, había visto, pero nunca había sentido. Le puse mi mano en su hombro y el hueso del hombro estaba hacia atrás. Sentí feo y bajé mi mano y le toqué su codo y el hueso de su codo, como si estuviera dislocado, y sus manos boludas. Ore por mí, hermano. ¿Qué quisiéramos hacer, hermanos? ¿Qué quisiéramos hacer? Señor, solamente tú conoces la voluntad que tengas para este hombre. Pero hoy Él te viene a buscar en esta condición. Dicen que los dolores de artritis son también muy fuertes. No quiero pensar lo que este hombre sufre en las noches. Diría mal que si siento compasión, siento amor y me veo yo. Y le doy gracias a Dios. Tiene un hijo joven que se llama Aarón. Y este joven está mal.
tiene convulsiones. Le vienen a medianoche y dicen que es un espíritu inmundo. Y yo oraba y le digo, no es espíritu inmundo, es un mal de enfermedad. Yo no puedo juzgar el pasado, pero hoy miro el presente. Si es pecador, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Pero dale la paz que este joven pide. Eres bendecido, Arad. Eres bendecido, Natanael y todos. Gracias a Dios. Lucas capítulo 11, verso 28. Voy a leer verso 27, el contexto de aquellas mujeres que se acercaron al maestro. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él le dijo, ¿qué le dijo, hermano Carmelo, por favor? Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. ¿Quién quiere esa bienaventuranza esta noche, hermano? Antes de que lleguen los días malos. Señor, hazme oír tu voz. Házmelo oír. En tiempo de paz, en tiempo de salud, en tiempo de prosperidad. Hazme oír tu voz. No quisiera clamar a ti en tiempo de dolor. No quisiera clamar a ti, como dice este canto, cuando mi vejez llegare. Quiero servirte en mi juventud. La voz del maestro es dulce. Estrellita, lea, hermana, Isaías 28, 23. Estad atentos y oíd mi voz. Estad atentos y oíd mi voz. ¿Qué significa estar atentos? ¿Qué significa estar atentos? Tomar en cuenta. Tomarlo en cuenta. Entender. Pablo dijo: miren cuán grandes letras les he escrito yo. Y entendiendo que escribió con el Espíritu Santo. Pero Pablo no habló igual ni menor. Cristo habló mejores cosas. Hoy dejemos de escuchar la voz del Señor. Yo no sé cómo se hace acostar, hermanos. Gracias a Dios, antes de dormir, ya estando en mi lecho, mi cabeza sobre la almohada. Gracias, Señor. Gracias por las bondades. Gracias por alumbrar la esperanza de la vida. Gracias por haber bendecido este día, mi vida. Y si hubo alguna aflicción, gracias, Señor, porque me libraste o me librarás. Sé que me escuchas. Sé que estás atento a mi clamor. Tu siervo David así lo dijo. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no estará delante de ti, ni los insensatos. Entraré en tu templo y adoraré al monte de tu santidad. Cuando escuchamos hoy estas palabras, hoy que hablaba acerca de Moisés y de Timoteo. Timoteo tuvo la bendición desde pequeño de haber sido instruido en el camino. Sufrió al Señor, vivió, administró 4 iglesias, ayudó en muchos. La Biblia no nos dice cómo murió Timoteo. Solamente nos dice la historia que Epafrodito y Timoteo fueron tenidos por dioses en aquella antigua Éfeso. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Indiscutiblemente por su servicio, por su vocación a nuestro Dios. 2 citas para no dejarlas inconclusas. Juan capítulo 7, verso 46. El Señor está a prueba. Verso 44 en adelante. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno de ellos echó sobre él mano. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron:
que nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿estáis también vosotros engañados? ¿Acaso nos engaña Cristo? ¿Acaso nos engaña su palabra? No pudieron prenderle, porque la palabra de Dios era más poderosa. Escuchemos la voz de Dios, porque si escuchamos la palabra de Dios, la fe estará en nosotros. Pero si no escuchamos la voz y no leemos, no habrá fe en nosotros. Y por eso era la pregunta del maestro. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, hay que llenarnos de fe, creyendo en la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos todos de pie buscando Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8. Y leemos el verso 13. Leemos a una voz, dice: oh, tú la que moras en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Amén. ¿Qué le pediremos a Dios? ¿Qué hacen los compañeros de la milicia de la fe? Escuchan la voz de Jesús. Los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Pidámosle a Dios que Él nos hable como a Samuel. Y nosotros le diremos que habla, Señor, que tu siervo oye. Pasa a vosotros.